Increíble. Entonces vamos a seguir ensanchando esa fe en el Señor, ¿sí? Sabe que nosotros para todos tenemos tiempo, ¿no? Vivimos ciclos. Y así como en lo natural, también en lo espiritual, ¿no? Hay ciclos en nuestra vida. Así como en lo natural que crecemos, somos pequeñitos y vamos creciendo, ¿no? Y en lo espiritual también. En lo natural se llaman ciclos de la vida. La palabra ciclo en la escritura no aparece. Pero sí aparece, por ejemplo, la palabra siglo. Usted sabe lo que es un siglo, ¿sí? 100 añitos, un tiempo. Usted sabe que el ser humano ha dividido los tiempos, ¿sí? Los ha dividido por siglos. Pero lo que me llama la atención es que Dios ha dejado que los hombres separen los tiempos por siglos, pero Él, antes de que los hombres hablaran y separaran los siglos, Él ya hablaba de siglos. Usted, si va a la Biblia, usted va a leer en Génesis que el Señor le dice a Noé, ese arco iris va a durar por los siglos, ¿sí? Y llama siglos muchas veces a varias cosas antes de que el hombre pudiera entender lo que era un siglo y poder establecerlo al ser humano, a la sociedad, ¿no? Así que yo le quiero hablar hoy de algo, porque necesitamos en algo ir creciendo, ¿sí? Vamos a ir a un versículo que está, creo que está en Isaías, porque así le he puesto yo, Isaías 45, 17, así le he puesto al mensaje y yo quiero que me preste atención, porque nosotros tenemos que ir transitando y sufriendo ciclos. Yo creo que aquellos que tenemos muchos años en el Señor podemos ir viendo, ¿sí?, ciclos en nuestra vida, ¿sí? Pero lo que le quiero mostrar, porque lo dice la Biblia, no yo, que hay dos ciclos muy definidos, más allá de que vamos creciendo en el Señor de ciclos en ciclos, hay dos ciclos muy definidos en la Escritura y se los quiero mostrar, ¿sí? Porque a esos ciclos, si los aprendemos a separar, vamos a poder echarle mano a algo que dice este versículo. Fíjese, Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Ay, no es este. Sí, acá está. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna, no se avergonzará ni os afrentará por todos los siglos. Pero no era ese el que yo quería, he anotado mal. Fíjese, maestra, no me ha traído el... Ay, Dios. ¿Quién tiene el...? Ah, está. Busca la fortaleza de los siglos. Fortaleza de los siglos. Me he equivocado en el versículo. Debe estar en Isaías, por lo cual anoté este. Pero yo lo que le quiero mostrar, ¿sí?, que Dios es la fortaleza de los siglos, ¿sí? Pero quiero mostrarle que hay dos siglos muy definidos. Si bien Él va a ser nuestra fortaleza en los ciclos que vamos transitando. ¿Cuánto es? 26, 4. 26, 4. Así le puse al mensaje la fortaleza de los siglos, ¿sí? Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está, ¿qué? La fortaleza de los siglos. O sea que en todos esos ciclos que nosotros vamos pudiendo transitar en nuestra vida, la fortaleza tiene que venir de Él. Es obvio que nosotros por nosotros mismos no vamos a poder. Necesitamos la fortaleza de Él. Pero necesito tanto poder entender la separación de los ciclos, ¿sí? Si hacemos silencio para que pudiéramos entender, si no después se nos va. Usted sabe que lo que manejamos es revelación. Entonces, si usted no entiende, se nos va a escapar cosas muy esenciales. Quiero mostrarle dos ciclos muy importantes para todo ser humano,
¿sí? Vamos a ir sumando versículos. Romanos 12:2. Quiero que le preste atención a cada uno de los versículos, lo vamos a leer enfocándonos a la palabra siglo, como un tiempo definido, para que lo podamos entender, que todos tenemos ciclos, pero hay 2 siglos específicos. Fíjese cómo diría Pablo acá: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Fíjese, me dice que para poder yo comprobar eso de Dios, agradable, perfecto, no me tengo que conformar a una forma de pensar que pertenece a otro siglo. Quiero que me siga. Hay una forma de pensar en un tiempo específico que no me deja ver las cosas agradables del Señor, la buena voluntad de Dios, y yo tengo que transformar eso. Tiene que ver con maneras de pensar, con formas de entender. Tengo que pasar de un siglo al otro siglo, de siglo en siglo. Siempre va a ser con la fortaleza del Señor, pero tengo que pasar a otro siglo. Quiero que podamos entender que hay muchas cosas que la iglesia ha vivido, pero las ha vivido solamente en un ciclo y tenemos que pasar al otro. Quiero mostrarle cómo. Primera de Corintios 2:6. Vamos a ir haciendo una suma de entendimiento. Porque si no entendemos esto, vamos a quedar siempre con una sola fortaleza de una parte del siglo y no de todo, para que esto se transmita de generación en generación. ¿Sí? Fíjese, dice: sin embargo, hablamos sabiduría, dice el apóstol Pablo. Otra vez tiene que ver con entendimiento, tiene que ver con comprensión, tiene que ver con una transición de manera de pensar, ¿sí? No conforme a este siglo. Dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Y le agrega: ni de los príncipes de este siglo. ¿Sí? O sea, él ha alcanzado otro siglo, pero aún en el mismo tiempo. Está hablando de un mismo tiempo y de 2 siglos distintos. Necesitamos saber que todos estamos viviendo en un mismo tiempo, pero siglos distintos. Siglos distintos por la manera de pensar o por el entendimiento que tiene que ser transformado. Pablo aquí lo llama sabiduría. Allá le dice, en el otro versículo decía que no nos conformáramos a nuestra forma de pensar, sino que fuéramos más allá. Fíjese cómo lo diría en el versículo 8. Dice: los que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían ¿qué? No hubieran crucificado al Señor. O sea, hay una sabiduría, una comprensión, un entendimiento en un siglo que si hubieran estado en el otro, no lo hubieran crucificado. ¿Sí? Es obvio de que el Señor justamente murió, y ya lo vamos a ver, porque era necesario que nosotros ubicáramos las cosas de un siglo y del otro siglo. Lo que es importante que sepamos esto, porque estamos viviendo en el mismo tiempo, 2 siglos distintos. Y es importante que pasemos al otro siglo y que usted lo pueda ver que es en el mismo tiempo y no esté esperando a cuando se muera ir a disfrutar el ciclo allá, ¿sí? Sino que lo podamos entender acá para disfrutarlo acá. Fíjese cómo lo diría Hebreos 6:5. Hebreos 6:5.
Diría acá también el apóstol Pablo, dice, asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los ¿qué? Poderes del siglo venidero. Está hablando de los que han pegado una vueltita, ¿no? O un retroceso en el seguir a Cristo, ¿sí? Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vuélvame a poner el del siglo, ¿sí? O sea, está hablando del apóstol Pablo de que hay una generación, ¿sí?, de hombres que es como que hacen un pasito para atrás y dice, aun cuando gustaron cosas que pertenecían al siglo venidero. Dice, recayeron, hicieron un pasito para atrás y dice, y ahora quieren crucificar de nuevo al Hijo de Dios, ¿sí? Otra vez crucificar al Hijo de Dios, porque no han entendido. Entonces, ¿qué es lo que le quiero mostrar en la prédica? Quiero que vaya haciendo un entendimiento de esto, de que necesitamos la fortaleza de Dios siempre, en distintas cosas. Cuando recién caminamos los primeros pasitos en el Señor, uno le pide, Señor, dame fortaleza para dejar este vicio, esta otra maña, y así vamos creciendo, ¿no? Y vamos pidiéndole al Señor, Señor, dame fortaleza. Pero para cruzar al otro siglo también necesito fortaleza. Fíjese que acá, por ejemplo, estos que han recaído, ¿sí? Dice, ¿qué quieren? ¿Que se vuelva a crucificar al Hijo de Dios? No se puede volver a crucificar al Hijo de Dios y exponerlo a vituperio. Pero ¿sabe que de alguna manera podemos llegar a hacerlo? No al Señor definitivamente, pero sí exponer a vituperio al cuerpo de Cristo. Cuando hacemos que al final se hable mal de nuevo del cuerpo y lo volvemos a exponer a vituperio. Pero lo que me llama la atención, póngame el verso, el 5, a ver. Fueron hechos participantes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, una palabra que pertenece al otro siglo y poderes que pertenecen al otro siglo y volverse atrás. Volverse al siglo anterior, donde ya tendrían que haber cruzado para el otro lado y haber manejado las cosas desde otro lugar y también con la fuerza del Dios de los siglos, el de la fortaleza de los siglos. Vuelvo a repetirle, en el primer siglo o el primer ciclo de nuestra vida, Señor, dame fuerza para poder dejar estas cosas y poder apartarme de esto. Pero en el otro ciclo necesito también la fortaleza del Señor. Quiero que vayamos avanzando para mostrarle otra cosa y que le vaya quedando claro. Es obvio de que se ha gustado de poderes del siglo venidero. Dígame algo que tenga que ver con el tiempo después que viene. Cosas espirituales que usted sepa de que la iglesia ha gustado. ¿Qué podría ser? A ver. Milagros, por ejemplo. ¿Sí? Sanidades y milagros, haber gustado ese tipo de cosas y después recaer. ¿Qué otra cosa podría ser? Claro, haber gustado todo eso y después volver atrás. Y uno le pregunta, ¿qué pasó? No, que la iglesia, que que bla, bla, no sé qué, no sé, exponiendo a vituperio otra vez el cuerpo. Crucificando de nuevo al Hijo de Dios y sin darnos cuenta. Por eso es importante que lo veamos, ¿sí? Aún
Yo creo que esto deberíamos mostrárselo aún cuando la gente recién comienza los primeros pasos. Que sepa de que hay 2 ciclos y que en los 2 ciclos necesita la fortaleza de Dios. Así como me dio fortaleza para dejar el cigarrillo, dejar el vicio, es que necesito la fortaleza para saber cómo vivo del otro lado. Para no recaer, ¿sí? Para poder cruzar del otro lado. Como Pablo, es obvio, quiero que vea de que Pablo está viviendo en otro ciclo. Él está viviendo en otro ciclo, en el mismo tiempo que los demás. Pero dice, nosotros hablamos sabiduría no de este siglo. Hemos cruzado al otro siglo, nos hemos renovado en la forma del entendimiento. Vamos a buscar otros versículos que nos van a ayudar. Mateo 13, 22. Renovar el entendimiento para poder saber cómo vivir en el siglo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Fíjese cómo diría acá, la parábola del sembrador. Todos los versículos que les voy a citar son muy conocidos, pero lo que quiero es traer el misterio del siglo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de ¿qué? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Ve que tiene que ver con el afán de qué? De este siglo, o sea que el otro siglo no tiene afanes. Quiero que le vea lo maravilloso del otro siglo, como dice el apóstol Pablo, dice para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Mientras estamos en este siglo, el afán de este siglo me roba la palabra y ni me entero. Ni me entero. Y si no sigo con mi afán, ¿por qué? Porque no entiendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero esa está en el otro siglo. Una sabiduría que dice Pablo, él la maneja, una sabiduría que estaba en misterio, pero que estaba allí, pertenece a otro siglo. Es importantísimo que yo le eche mano a la fortaleza de los siglos para poder vivir en este siglo el que Él quiere que yo avance. Si no, del otro lado, la palabra siempre me la va a robar, ¿qué? El afán. El afán. Me va a afanar la palabra. Dicha violentamente. Me afana la palabra. Fíjese cómo dice en el 39 y 40. El afán y la ansiedad. No viva ansioso. Pídale al Señor, Señor, porque eso pertenece al primer siglo. Señor, quiero tu fortaleza. Él es la fortaleza de los siglos. Dame tu fortaleza para sacarme el afán y la ansiedad. Así como me sacaste el vicio, como me sacaste las mañas, sacame el afán y la ansiedad. Él tiene la fortaleza. Amén. Vale. 39 y 40. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, el Dios de este siglo. ¿Él es el Dios de este siglo? De este siglo, no del otro, Es el Dios de este siglo. Siempre hemos dicho de este mundo. Quiero que vea los tiempos de Dios. Dios le llama siglo y Pablo le llama siglo a entender las cosas de una manera o a entenderlas de otra. El Dios de este siglo maneja a los príncipes de este siglo, los afanes de este siglo, las angustias de este siglo y todo lo que tiene que ver de aquel siglo. Por eso necesitamos pasar a este otro, donde ese ya no tiene potestad. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo. La ciega, el 40, vamos a leer. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. ¿Usted sabe qué?
La cizaña tiene que ver con una mala palabra. La buena palabra es el trigo. Hay otra cosita que se parece, sí, se parece, pero no es la buena palabra. Es cizaña. No son personas, son palabras. Que el Señor dice, déjenla que crezcan juntas, porque al fin del siglo se puede arrancar. Se puede discernir entre una buena palabra o lo que es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios. Se necesita el fin de ese siglo. Pero no es el fin del mundo. Es el fin de un tiempo donde yo entendía de una manera y ahora entiendo de otra. Entiendo de otra porque he transformado mi forma de pensar. Y tenemos que acabar con un siglo para comenzar del otro. Para que ya no gobierne las situaciones el Dios de este siglo y yo sea como un príncipe de este siglo, que a la larga lo único que hago es volver a crucificar al Hijo de Dios, el cuerpo de Cristo. Y eso es una de las cosas que me preocupa y no sé de dónde cogerla. Por eso es que digo, Señor, tenés que revelarme algo, porque estamos llevando a vituperio al cuerpo de Cristo otra vez. Y esto sucede mayormente cuando se va a cruzar al otro siglo. Porque lo digo yo, no, lo dice Pablo. Gustaron la buena palabra y los poderes del siglo venidero y recayeron. Y ahora vituperio el cuerpo. Fíjese, Gálatas 1:4, ¿para qué murió Cristo? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de ¿qué? Presente siglo malo. El presente siglo malo. El otro es bueno. En el otro está la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo que yo siempre, por el tiempo que esté, le tengo que echar mano a la fortaleza de los siglos. No dejes de echarle mano a la fortaleza de los siglos. Él siempre será nuestra fortaleza. Por nuestra fuerza, por nuestro entendimiento, por nuestra comprensión, por nuestros sentimientos, ni en este siglo ni en el venidero. Y no me voy a meter ahí, pero la Biblia dice que no blasfeméis al Espíritu Santo, ni en este siglo ni en el venidero. No me voy a meter ahí porque eso es muy largo. Pero quiero que vea esto. ¿Qué lo que era? Hay un presente siglo malo que lo maneja el Dios de este siglo. Maneja nuestros pensamientos, maneja nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos. Comienza por nuestros sentimientos. Afán, ansiedad, angustia. Que me dijeron, que no me dijeron, que tengo que hacer, que no tengo. Presente siglo malo. Para llevarme a la buena voluntad agradable de Dios y perfecta. Pero no cuando me muera, ahora, como el apóstol Pablo. No hablamos sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, porque crucifican al Señor. Hablamos la del otro lado, pero siempre con la fortaleza del Señor. Si no es con la fortaleza del Señor, recaigo. Recién leíamos Mateo 13:40, volvelo a poner. El fin del siglo. Cuando le preguntan cuál será el fin de este siglo, el 39, como dice, le preguntaron. Bueno, se los voy a parafrasear. Los discípulos le preguntan al Señor, ¿cómo será el fin
del siglo. ¿Sí? ¿Cómo será el Señor del siglo? El Señor lo expone después en el capítulo 24, donde comienza a hablar de una serie de cosas que habrían en el fin del siglo. Una de las tantas señales que hay, no importa que busques nada, no importa para que no se mareen. Una de las cosas de las cuales el Señor muestra como señales del fin del siglo, y estoy hablando de no el fin del mundo, fin de un siglo. Una de las cosas que muestra como señales, dice, el amor de muchos. Una señal. El amor de muchos se enfriará. Tenemos que ver de que en este siglo, en este presente siglo, que es malo, que por eso murió el Señor, nosotros manejamos amor, un amor muy humano. El amor de que te amo con todo mi alma, con todo mi corazón, ya sea de pareja o de lo que sea. Hoy te amo, mañana veremos. Por H, B, C, dejamos de amar. Eso pertenece al presente siglo malo. El amor de muchos se enfriará. Ese es uno de los gravísimos problemas dentro de la iglesia cuando el Señor quiere llevar a otro ciclo. Es que ¿cuándo se apaga el amor? ¿Cuándo se enfría el amor? Cuando le empiezo a ver todos los errores, ¿no? Veo que cuando nos casamos tiene los mejores ojos, el mejor pelo, después se le cae el pelo, ya no ve como antes. Así pasa en la iglesia. Se empiezan a ver los errores, ¿sí? Y manejamos las cosas dentro del plan de Dios como en el primer siglo. Cuando el Señor nos advirtió, es el siglo malo. Yo he muerto por ese siglo. Yo sé que vos vas a sentir eso, pero tenés que agarrar de la fortaleza de los siglos para poder cruzar al otro siglo, porque en el otro siglo vos ya no te podés guiar por el amor humano y natural, sino por el amor eterno del Dios de los siglos, para poder seguir avanzando. Si no entiendo el amor eterno de Dios, estoy en el siglo malo. Entonces usted ya no me cae tan simpático como al principio. Lo soporto un poco, bastante menos, pero necesito echarle la mano a la fortaleza de los siglos. Y así como le eché mano a la fortaleza de este siglo para poder manejar lo humano y lo natural, le tengo que echar mano a la fortaleza de los siglos del otro lado para poder echarle mano al amor eterno y poder seguir con usted, pase lo que pase. Porque no solo sé que es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Usted le quiere agradar a Dios o le quiere agradar al Dios de este siglo? Cada vez que llevamos a vituperio, le estamos dándole al Dios de este siglo y manejándonos como los príncipes de este siglo. Por eso yo quiero que esto le sirva como palabra profética. Hoy nos amamos, no sé mañana. En el fin del siglo el Señor dice, tengo que terminar con un amor porque tengo que establecer el otro amor. Se va a ver que se va enfriando por distintas cosas, pero ¿cuál es la idea? Fortalecer el amor eterno. Hay que fortalecer el amor eterno. Es donde el Señor nos prueba si realmente estamos del lado correcto y manejándonos con una sabiduría, no de este siglo, sino la que estaba oculta, predestinada desde antes de los siglos.
Tenemos que estar atentos porque queremos cruzar al otro siglo. Queremos terminar con un siglo. ¿Sabe todos los beneficios que hay en este otro siglo? Hay poderes. Poderes del siglo venidero. ¿Por qué lo tengo que usar a veces? ¿Por qué la Biblia habla, dice, gustaron? Los gustaron nomás los poderes del siglo venidero. Y no los puedo gustar más. ¿Sabe por qué? Cuando hablamos de poderes siempre nos vamos a las sanidades físicas, a los milagros. ¿Sabe que hay un poder en la Escritura? Un poder que dice la Biblia que se me da apenas conozco al Señor. Dice Juan, en el capítulo 1, en el verso un poco más abajo, en el 2. Dice, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, se les ha dado la potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos. Y al principio sí nos dejamos hacer, quiero ser un hijo de Dios. Pero llego cuando voy rozando el siglo, ya no quiero que me toquen más. No lo puedo tocar ni con una caña. Nos pasa todo, pertenece al siglo malo. Por eso murió Cristo, por el presente siglo malo. Perdónalo, Señor, porque no saben. La idea es que sepa, tengo que terminar de ser hecho. Tengo que pasar al otro siglo y aprender a manejar otros sentimientos. Tengo que aprender a manejar otras cosas para poder mantenerme. Quiero que entienda esto, si no lo entendemos, lo que terminamos haciendo es vituperando el cuerpo. Lo llevamos a vergüenza, dice el apóstol Pablo, exponiéndolo a vituperio, avergonzando al cuerpo. Fíjese Lucas 8. Necesitamos ir a más porque del otro lado, no solo es agradable y perfecto lo que hacemos delante de Dios, hay poderes maravillosos allí. Y ya son poderes que son por resultado, ya no tendría que decirle, Señor, hace un milagro. No, como resultado tengo las cosas, como consecuencia. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque fíjese, quiero que preste atención a esto. Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos. O sea que los hijos de luz están en el otro siglo, ¿sí? Pero préstele atención a la llamada de atención, una llamada de atención que hace el Señor. No hay sagacidad en el trato. Son más sagaces los hijos de este siglo. Hoy no saben qué dar cuando quieren a una persona, no saben cómo atenderla, qué darle, cómo recibirla, a dónde llevarla. Trato con los semejantes. Y en los hijos de luz, era obvio que el Señor estaba viendo que no había buen trato entre los hijos de luz. ¿Para qué tienen luz? ¿Para qué tienen luz si no saben tener un trato? Es que, ¿qué vas a argumentar? ¿Todo lo del amor de este siglo? ¿Influenciado por el Dios de este siglo? ¿Como si fueras un príncipe de este siglo? Cuando el príncipe de este siglo es Cristo. Del otro siglo es Cristo. Y ese tiene amor eterno.
Y no se fija en qué me hacen, qué es lo que no me hacen. ¿Se fijó Cristo en lo que le hacían o no le hacían? No, sabía que había venido, solamente sé a qué vine. Estos no saben lo que hacen, pero yo sí sé lo que hago. Sé a qué vine y sé a dónde voy. Y no me importa lo que hagan los demás, yo sé que esto ya termina. Esto no dura para siempre. Y se puede establecer lo que Dios quiere que se establezca. La sagacidad para el trato. Tengo otro versículo, pero lo voy a dejar para otra prédica para desarrollarla más. Quiero que pueda ver los 2 siglos que nos marca claramente la Escritura. Quiero que no lo vea como 100 años, quiero que lo vea como un tiempo. Porque el Señor dijo que Él iba a acortar los tiempos a causa de los escogidos. ¿Sabe que Abraham necesitó los 100 años para poder dar fruto? Se tuvo que tragar el siglo y un montón de penalidades para poder tener lo que Dios le prometió. Yo quiero que le echemos manos al consejo de Dios, que podamos entender cuántos beneficios hay del otro lado. Número 1, agradar a Dios. Pero ahí no solo está su buena voluntad es perfecta. Es perfecta. Vamos a orar. Vamos a orar, Señor, porque hemos entendido que la palabra siglos, que siempre las hemos manejado con 100 años, es un tiempo específico en nuestra vida. Y queremos empezar a no conformarnos. Señor, no me quiero conformar a pensar con el mismo entendimiento de todo el mundo o el entendimiento que siempre se manejó en la iglesia y que se ha propagado tanto. Se juntan los hermanos y solamente para malentender, influenciados por el Dios de este siglo, inspirados por el Dios de este siglo, el presente siglo malo. Pero nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de este siglo. Tenemos que pelear con todas esas cosas de este siglo. Y el que nos va a dar la fortaleza es el Dios de los siglos. Y yo te pido, Señor, que así como nos diste la fuerza, la fortaleza, y la seguirás dando, Señor, para poder manejar las cosas que son de la carne, los vicios, aquellas cosas, Señor, que tiran mi carne. Quiero echarle mano a la fortaleza de los siglos venideros, para que podamos pasar al otro siglo, Señor, dejando los afanes, las angustias. Comenzar a disfrutar más del poder del siglo venidero, dejando atrás lo que pasó, echándole mano ahora a un amor eterno. No un amor que se pueda enfriar. Tu amor no se enfría con nada. Con nada. Queremos darte gracias por el sacrificio del Señor.
murió por todo aquello que tenía que ver con el siglo malo, para podernos desprender de las manipulaciones del Dios de este siglo, que ciega el entendimiento, dice el apóstol Pablo, que ciega el entendimiento para que no podamos ver la luz del Evangelio, no los milagros. Nos ciega el entendimiento para que no veamos la luz. Señor, danos sagacidad con esa fortaleza que solamente viene de ti, la fortaleza de los siglos que vienen, para poder mantenernos, oh Dios, como hijos de luz. Con tu poder, Señor, lo podremos hacer. Contigo contamos. Te amamos, oh fortaleza de los siglos. Amén y amén. Gracias, Rey.